Vale, bueno, gracias a Angelina y a KB, todo el equipo que organizó esta nueva eh, reimaginación de un espacio que sin duda ha generado en los últimos años un nuevo panorama a partir de el espacio expositivo y la socialización que existe o existía en relación al bar, y creo que gran parte de la razón por la cual decidí compartir este proyecto es porque tiene una relación de cómo una vida de un bar, una vida nocturna, puede crear un espacio micropolítico y crear dejar una huella en la historia de un contexto. Entonces, no voy a hacer una charla únicamente de lo que ocurrió, como lo describió Angelina, en ese bar en Okinawa específicamente, sino que va a ser el punto de partida para hablar de muchas otras cosas que estaban dentro de el proyecto expositivo que curé. Y bueno, la idea de estas charlas creo que también es ofrecer un poco de proceso curatorial, de proceso de investigación, de ser muy honesto de cómo fue como el paso a paso para llegar a crear este proyecto, que realmente es un proyecto pequeño en escala, pero fue eh, desmontado hasta hace muy poco, creo que hace 2 semanas se acabó la Trinal de Yokohama. Y la Trinal, como saben, bueno, todas las trinales y bienales son estas megas exposiciones donde hay un presupuesto de la ciudad o nacional y invitan un curador invitado, en este caso para la Trinal que acaba de cerrar. Los directores artísticos, digamos, los curador jefe era un colectivo de artistas, no eran curadores como tales, sino un colectivo de artistas de India que se llama Rax Media Collective, que han hecho curadurías y escriben mucho sobre semiótica, imagen y como colectivo hacen obras de arte, pero también hacen exposiciones. Y dentro de su proyecto de Bienal, que luego más tarde les hablaré de qué iba en general lo que ellos querían hacer, invitaron no solamente artistas, sino investigadores o curadores para hacer pequeñas como curadurías dentro de la exposición, que es un formato muy típico hoy en día, en donde las mega exposiciones tienen como estos núcleos para generar un espacio específico que narre algo. Y en este caso ellos muy abiertamente me invitaron a investigar dentro del archivo y la colección del museo. La Trinidad de Yokohama se hace dentro de una institución que tiene una colección, que es el Museo de Arte de Yokohama. Y bueno, la colección tiene de todo, es muy ecléctica. Y cuando eh, me invitaron, eso fue antes de la pandemia, bueno, había muchos intentos obviamente de intentar ir allá, y al final, por condiciones que ya saben, eh, fue imposible viajar. Y todo este proceso al final fue a partir de que enviaban catálogos impresos de bloques gigantes de, parecían páginas blancas de la colección, intentando entender un poco qué es lo que tenía la colección, y algo muy evidente dentro de lo que se podía ver a partir de esos catálogos de museo, es que la colección de fotografía era la más amplia, y dentro de esa gran colección, algo que saltó de una era esta serie de un artista increíble que se llama Mao Ishikawa, que les recomiendo que busquen más sobre ella, que ha tenido como una
resurrección o revisitación de su archivo, no solamente en Japón, sino en Estados Unidos también. Y Mao Ishikawa, bueno, su historia es algo interesante porque ella es de Okinawa, que Okinawa es un archipiélago de islas entre Taiwán y Japón, y el pueblo, los habitantes de Okinawa y el territorio de Okinawa es considerado eh, como un espacio que fue dominado, conquistado y colonizado por los japoneses en su ampliación de el imperio japonés. Los japoneses, como saben, algunos que están aquí conectados, llegaron a conquistar una gran parte de Asia, pero en diferentes momentos. Tanto el que más se conoce creo que en el mundo es como lo que se ha generado en términos de territorio colonial durante la Segunda Guerra Mundial, que es como lo que la gente tiene como más. Lo importante de, sí, de del contexto de esta artista es entender que en los años 70 eh, las bases norteamericanas que están en Okinawa ya llevan diferentes generaciones de militares norteamericanos que están estacionados en esas bases. Okinawa lo que pasó fue que cuando Estados Unidos tiene un mandato y una fecha límite para estar militarmente en Japón, como parte de su desmilitarización, Okinawa se queda como el único lugar donde los norteamericanos aún tendrían su base. ¿Sí? Después de la guerra, las fuerzas militares están por todo el territorio japonés, pero después de cierta fecha, eh, Okinawa se volvió como el lugar de concentración. ¿Sí? Y Mao Ishikawa es una habitante de Okinawa, ella no es japonesa, sí tiene un nombre, apellido japonés, pero étnicamente y etnolingüísticamente eh, es de Okinawa. Y no sé si están viendo ahí, si se está viendo, ¿verdad? Sí. Vale, ya te lo pongo en... Perdón. Sí. Su relación con este bar era que trabajaba en este bar, era una chica que trabajaba en los bares que eran frecuentados por los soldados afroamericanos que tenían sus propios bares. La vida nocturna social de los militares gringos en Okinawa estaba dividida racialmente, ¿sí? Eh, por sus, no por ley, pero por su propia constitución social y gustos, etc. Y entonces ella trabajaba en este bar, y lo interesante de sus fotografías es que realmente revelan muchas cosas, tanto el deseo y el amor eh, mutuo, tanto los niveles de exotización por ambas partes, o en muchos casos, como en esas fotografías, se ven también muchas mujeres de Okinawa, de nuevo, etnolingüísticamente, que se autodefinen como okinawenses, no como japonesas, empiezan a identificarse con toda la cultura negra americana y todo el movimiento de los derechos civiles, y era muy clara esa relación de cómo estas mujeres se sentían a la vez identificadas con la marginalización de sus novios y sus amigos, ¿sí? Y creo que eso es también importante porque para entender que esta artista no es que iba, que
sí que este fenómeno social, antropológico, como lo quieran ver hoy en día, no, no era un objeto de estudio extraño para ella. Ella pertenecía a esta realidad, sino no había una objetivización de lo que estaba fotografiando, sino que era realmente la vida de ellos. ¿Sí? Estaba documentando y creando una imagen que es ahora como testigo de esta amor birracial, ¿no? Y bueno, lo que pasa con ella es que ella se queda, pues vive, aún está viva en Okinawa, y ella deja los bares, bueno, ya no trabaja allá, se dedica más a la fotografía y está más metida al activismo contra las bases norteamericanas y empieza a retomar el tema de las mujeres en los bares en los años 90, porque ve que hay un cambio del tipo de trabajadoras. En los 90, desde finales de los 80, lo que ocurre en Okinawa es que debido a la mano de obra barata, la exportación de trabajadoras filipinas, sobre todo en las industrias de servicio, de eh, como camareras, como bartenders, explota en la demografía de Asia. La, los niveles de pobreza que existen en Filipinas llevan a las grandes inmigraciones eh, de sobre todo mujeres para trabajar y sostener a sus familias en Filipinas. Y en Okinawa, en los 90, específicamente en las zonas rosas o las zonas rojas de Okinawa, empiezan a hacer em, la fuerza laboral empieza a ser filipina y ella quiere documentar eso. Entonces, en Okinawa, en Yokohama para la Trinal, lo que se intentó primero era como juntar tanto las fotografías de los 70 como las fotografías de los 90. Mi interés como por todo esto también tiene que ver porque desde hace varios años estoy trabajando en Filipinas y con arte filipino y haciendo investigación de arte y cultura en las Filipinas, que es un espacio fascinante, eh, muy relacionado a América Latina, siendo tanto en algún momento colonia española, pero también siendo colonia norteamericana, realmente una colonia norteamericana, y que voy a hablar un poco más tarde sobre eso. Y obviamente me interesaba no solamente que esto quedara como un archivo de memoria de los 90 o de los 70, sino conectarlo con realidades actuales que es, en el caso de las inmigraciones de trabajadoras filipinas, aún existe y en otros contextos, no solamente en Okinawa, una gran presencia de mujeres filipinas dentro de la industria sexual del striptease en diferentes partes de Asia. Eh, y Filipinas como tal también se vuelve como un lugar en donde muchos eh, hombres heterosexuales de Corea o de Taiwán vienen a divertirse, ¿no? Es como un espacio donde los habitantes son una parte de una cultura de entretenimiento. Y ese es el tema del trabajo de un artista contemporánea que se llama Asa Jackson, no sé si se aparece el nombre ahí, ahorita se los escribo. Y Asa Jackson es una coreógrafa y artista plástica que todo su trabajo gira en torno a específicamente cómo el cuerpo de los filipinos en la economía global se ha convertido en un sujeto servicial
que ofrece diferentes eh, servicios y eh, puede crear eh, diferentes deseos, ya sea sexuales o también de eh, serviciales en el caso de todas las empleadas domésticas que hay en Singapur, en Israel, en Turquía, en Hong Kong, que son en su gran mayoría provenientes de las Filipinas, o en el caso aquí en Hong Kong, que es algo que le ha interesado a este artista, es como eh, también toda la cultura del entretenimiento e incluso el staff de Disneyland en Hong Kong es filipino, porque hay toda una exportación de una felicidad disneyficada que está en la construcción de la subjetividad de lo que los filipinos exportan, ¿no? Que se ha vuelto como una especie de commodity y que en sí es una gran parte de de la economía nacional, porque todas las, ¿cómo se llaman esos? Las remiendas, ¿cómo se llaman los que cuando los inmigrantes tienen una contribución a la economía nacional? Y eso es como un poco el universo de este artista, de tanto, de nuevo, todo lo que tiene que ver con la industria sexual y el, el cuerpo dentro de ese, eh, sí, dentro de ese contexto. Y en este caso, su rebeldía a partir de eh, Blancanieves como un personaje que ya ha investigado aún más en esa relación de la exportación de la felicidad como parte de esta subjetividad filipina que se exporta, ¿no? Eso fue una parte de la investigación sí, de lo que quería conectar de nuevo las fotografías de Mao, de lo que ocurría en estos bares en Okinawa, lo que después ocurrió en los 90 con la nueva demografía de las mujeres de Filipinas que sustituyeron a las mujeres de Okinawa detrás de los bares, pero dentro de la investigación de la colección, que era como lo que me habían pedido, como sí, como una especie de commission curatorial dentro de la Bienal, también me encontré con otra como joya de lo que tenían ellos, que era una gran serie de impresiones como eh, de grabados en madera, de estilografías en una técnica japonesa que es impecable en términos sí, como técnicos, de cómo estos colores y esta, el detalle de la línea que este tipo de grabado puede llegar a tener. Y de Jacques Coulet, que creo que acá apareció el nombre, Paul Jacques Coulet, es un artista que nació en Francia, pero que a los 6 años sus papás se los llevaron a Japón porque su padre era profesor de francés en Tokio en el final del siglo XIX. Hay un afrancesamiento y una europeización de eh, las élites y de la cultura japonesa cuando se empieza a abrir al mundo. Y él pues hace la escuela allá, habla japonés perfecto, pero algo muy interesante de él en su trayectoria como artista es que
en los inviernos, la familia lo mandaba a las islas del Pacífico que estaban colonizadas por Japón en esa época, y eso se vuelve como como su lugar de creación. Empieza a hacer dibujos en los años 30, esto es antes de la guerra, de todas las eh, etnias y todos los grupos indígenas que tienen diferentes eh, lenguas y que están organizados a partir no solamente de los lugares que habitan en cada isla, sino de todos los cambios culturales que han tenido desde eh, diferentes poderes coloniales, que después les voy a explicar un poco más sobre eso. Y estas son como parte del archivo que estaba en el museo, que de nuevo estos son materiales que no son eh, para nada usuales de mostrar, o casi que es como un tema desconocido dentro del público que frecuenta exposiciones de arte en Japón, de entender su presencia colonial dentro del Pacífico. Porque hay sin duda mucho más relación de lo que Japón hizo durante la guerra, pero no sé si no se habla tanto de el colonialismo de Japón antes de la Segunda Guerra Mundial. Y el Pacífico es un lugar muy importante. Y este artista estaba viajando por todas estas islas, creando este imaginario visual, eh, que en su gran mayoría realmente fue impreso en serie después de la guerra. Los dibujos que él hace y las fotos que están viendo acá son fotos de viajes que él hizo en 1930, en el 31, pero solamente en los 50, cuando Japón estaba gobernado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, estas litografías se vuelven muchísimo más populares, ¿sí? Masivamente. Incluso hay muchas en Estados Unidos porque se volvieron casi que una especie de souvenir de muchos militares que estaban estacionados en las islas del Pacífico que fueron tomadas por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y para el proceso de, sí, como curatorial, eh, para entender un poco más estas imágenes, me guié y tuve como una consulta directa con un curador y sí, un investigador que trabaja directamente con la cultura indígena y la memoria ancestral de estas islas, que es súper complejo, muy complejo, y debido a diferentes desastres que generados sobre todo por el Imperio Español, que al igual que en América Latina, cuando llegaron empezaron a intentar organizar eh, y dividir eh, las etnias de esos espacios, y muchos de los nombres que aparecen escritos sobre todo sí, en japonés o en francés alrededor de estas imágenes, tienen muchos errores de traducción, porque hay, como lo que me explicaba el investigador, es que los japoneses también crearon una reducción de la complejidad de algo que ya estaba reducido por los españoles y por los alemanes, que ahora les cuento un poco más por qué los alemanes entraron en esta historia. A ver, no, perdón, ahora les hablo de eso. Bueno, estos son, creo que es importante mostrar las imágenes porque realmente son impecables, o sea, son bellísimas. Hablan de estos, son la memoria visual de todos estos grupos indígenas,
que estaban colonizados por los japoneses. Y los japoneses, como decía, hicieron una reducción total de la complejidad de estos grupos y solamente para los japoneses habían dos tipos de indígenas, los que eran más morenos y los que eran más parecidos a los asiáticos, pero todos ellos eran racialmente eh, en una categoría más baja en la jerarquía de lo que el imperio japonés entendía por su propia supremacía como la raza japonesa siendo la más pura dentro de los espacios que estaban colonizando. A ver, hay un chat, una imagen. Ah, qué belleza de imágenes. Sí, sí, la verdad es que son increíbles. Y, y bueno, creo que una parte de esta de la tarea hoy en día, en este momento como decolonial que estamos viviendo, de la conciencia de cómo trabajar con estas imágenes, es también a la vez que son memoria de algo que en muchos casos ya no existe, a la vez hay mucha ficción en muchas de estas imágenes. ¿Sí? Eh, que esto es un debate que obviamente en América Latina es eh, muy debatidos en relación a la veracidad de las imágenes, de las comisiones coreográficas, de las comisiones botánicas, ¿no? Que hay un nivel hay algo a la vez artificial. A veces eh, las flores que ven acá o las frutas no pertenecen para nada al espacio que habitan estas personas. Es claramente, en términos, yo hablo de la técnica japonesa del tipo de grabado que se hacía en ese momento y que Jaculet se volvió como un gran maestro. La composición como tal es muy europea, ¿sí? Es en el sentido eh, de la figura humana en relación al plano, ¿no? Es totalmente, eh, es, 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 un arte clásico occidental, ¿sí? Las proporciones del cuerpo humano, ¿no? La horizontalidad del paisaje. Ah, y, y, obviamente algo que va a acompañar toda la obra de Jacques Coulet es una muy obvia homoritización dentro de toda su iconografía, en donde son en su gran mayoría hombres que están siendo representados, ¿no? Y se siente claramente como un deseo, una exotización, un orientalismo, un, eh, eh, sí, un aura, ¿no? Como a ese cuerpo desnudo masculino. No eran los, sí habían mujeres, pero de nuevo, la gran mayoría eran hombres que aparecían representados. Entonces también, eh, sí, también había, en, si quieres saber un poco más de Jaculet podemos hablar más, pero eh, él se, no tiene tanta popularidad porque justamente el gobierno militar norteamericano, que era lo que gobernaba en esa época donde él estaba imprimiendo estas imágenes, pues los norteamericanos son los grandes exportadores de la homofobia y la criminalización de la homosexualidad. Entonces, no tuvo tanta reverberación gran parte por eso, ¿sí? O eh, lo que él tenía como más libertad en los 30 de lo que tuvo después de la guerra. Pero el Museo de Yokohama tiene una gran parte de su colección.
Bueno, estas son imágenes que son interesantes de archivo que se presentaron en la exposición. Esta es una fotografía de él en uno de los barcos que conectaba eh, todas esas islas que son las Islas Marshall, y que acá se va a entender un poco más, a ver si entramos un poco a la geografía, porque obviamente el Pacífico, especialmente yo creo que desde América Latina, se vuelve aún más abstracto, eh, pero para entender un poco cuál es el Pacífico eh, al que nos referimos por lo que controlaba Japón, es todo este espacio. A ver si se ubican un poco, Nueva Guinea, que está acá, sí, está al norte de Australia, entonces Australia estaría bien abajo. Y acá está esta flecha sí, que nos muestra hacia dónde estaría Tokio, ¿no? Entonces, las imágenes de Jaculet que acaban de ver están, todas son aquí, son estas islas que se llaman las Islas Carolinas. Y las Islas Carolinas tienen una división política importante, y es que las Islas Carolinas del Norte, que son todas estas, fueron japonesas, pero antes de ser japonesas fueron alemanas. Y las Islas Carolinas del Sur, que empiezan un poco acá y bajan acá, no son japonesas, sino que en el momento en que Yaculet está viajando por estas islas, la parte sur de estas islas sí eran norteamericanas, al igual que eran las Filipinas. Las Filipinas eran un territorio de Estados Unidos. Así como está sí, el espacio, la, sí, el territorio filipino era una colonia norteamericana, y el sur de las Carolinas igualmente. Y eso se debe a que en general todas estas islas en algún momento fueron españolas, pero el Imperio Español perdió la guerra con Estados Unidos y le tiene que dar Puerto Rico y las Filipinas y estas Islas Carolinas. Pero no le dio todas las Islas Carolinas, solamente les dio las del sur, y se quedaron los españoles con los del norte. Pero años más tarde, los españoles están en una crisis financiera y una quiebra total, que decidieron vender estas islas del norte a los alemanes. Y por eso es que hubo un momento en que estas islas fueron de Alemania. Y como los alemanes perdieron la Primera Guerra Mundial, los japoneses, dentro de las negociaciones que se estaban haciendo en Europa, les dieron todas estas islas. Y por eso hay como esta complejidad. Esa complejidad se va a entender aún más en esta etnia, que son los chamorro. Los chamorro son los habitantes de estas Islas Carolinas. Y hay chamorros en estas islas, que es Palau y en Yap. Y los chamorro, lo que hicieron los españoles es que el chamorro es una lengua, ¿no? Pero se dieron cuenta que cuando llegaron los españoles eh, y bueno, todos los... ahí hay un mensaje. Eran como sirenos. Cuando llegaron los españoles, eh, empezaron a ver que todo el mundo hablaba igual, pero todo el mundo no se veía igual. Habían unos que eran más morenitos, otros parecían más asiáticos, y eran como los españoles tenían esta obsesión por crear castas y separar a la gente, dividieron a los que eran más
claritos y se los llevaron a unas partes de las islas y a los otros los llevaron a otras partes de las islas y crearon una nueva etnia eh, separada que son considerados los chamorros y que en el desarrollo de la historia se volvieron la élite política de ese lugar. Por eso es que esta etnia o estas fotografías y esta imagen, los chamorros, como los veía Jaculet, están representados con vestido y con vestido europeo, que es una mezcla tanto de una moda española de la época, pero también eh, unas formas de vestir, en el caso de los hombres, sobre todo de una moda alemana, porque los alemanes cuando llegan al norte de estas islas también tienen unos cambios culturales, todos estos pueblos. Bueno, es un poco la complejidad, pero cuando uno entra al museo a investigar esta colección, casi que no hay nada de contexto. O sea, la forma en que está catalogada estas imágenes es literalmente cómo están descritas brevemente en ya sea las descripciones en japonés o en francés. Y de nuevo, hay muchos errores, porque hay un problema de traducción, ¿sí? Están perdidas en traducción. En la exposición, bueno, la idea era resaltar, bueno, una parte era cómo corregir a partir de las fichas técnicas todos estos errores y decírselas al público japonés contemporáneo, en donde se, se describía esta imagen, según Jaculet, es de esta persona que está habitando esta isla, pero hoy en día esta persona es considerada de esta etnia y este territorio ahora pertenece a esta república. ¿Sí? Ya no es un territorio colonial japonés. Y esas cosas hay que decirlas y esas cosas se tienen que quedar en evidencia porque claramente todos estos pueblos estaban siendo dominados por diferentes olas de colonialismo, ¿no? Y la otra idea de la exposición era cómo poder eh, reforzar o hacer una reflexión a la imagen homoerótica y al orientalismo de Jaculet, en este caso a partir de un fotógrafo alemán que viajó a Sicilia, a Sicilia en 1910 y que sus propias fotografías también son una forma de sexualizar a los locales, ¿no? Que es como algo que va a ser como el leitmotiv de la exposición, ya sea los norteamericanos en Okinawa o en los 70s sexualizando a los locales, ¿no? Es una, es un fenómeno cultural, social, que se repite históricamente a partir de diferentes procesos de dominación y de construcción de supremacía. En el caso de Okinawa, específicamente las fotografías de Mao, hay una pequeña subversión porque siendo hombres afrodescendientes, hay las estructuras de poder no son iguales, pero de nuevo hay como unas exotizaciones mutuas, pero hay sin duda esta sexualización de los locales. Y Wilhelm von Golden tiene esta erotización no solamente de los locales, pero también al igual que Jaculet, como una fascinación por crear una imagen épica, ¿no? Como de una belleza clásica, ¿no? Bueno, no más de estos artistas. Dentro de la colección también estaba
Esta ¿Tú vale, puedes fotógrafa también está en la colección. Son fotos de las bases militares que están en Okinawa, perdón, en Yokohama, donde se hace la Bienal. Eh, la historia, así como colonial norteamericana en esta parte del mundo del Pacífico, está totalmente ligada a los tests de bombas nucleares que el gobierno militar estadounidense hizo desde el 46 hasta como el 68, entonces, sí, 2 décadas de tests de bombas militares, bombas nucleares que acabaron con no solamente sí, el lugar ancestral que habitaban muchas de estas grupos indígenas, sino también un problema, un ecocidio total que hoy en día todavía hay, eh, sí, hay muchas relaciones de los cambios genéticos dentro de la fauna de estos espacios y dentro de la vida marina que habita estas islas. Y esta es Asa Jackson de nuevo, que es la artista filipina que les mostraba al comienzo, que hace todo ese trabajo sobre las empleadas domésticas y el cuerpo filipino en la exportación de, eh, eh, del deseo y el, el cuerpo servicial. Ella, antes de ser performer y de tener un trabajo más relacionado a estos temas, hizo unas pinturas increíbles donde ella hace estos autorretratos muy siniestros, viendo estas imágenes de los tests de bombas atómicas en el Pacífico. Y este fue un tema que eh, se presentó dentro de la exposición de una forma más directa a partir de la obra de Kathy Jennings Kirchner, que es una artista de las Islas Marshall, que en el mapa estas son las Islas Marshall, y ella hace parte de donde ella vive es Enewetak, es su pueblo ancestral. Los test atómicos más famosos son los del Bikini Atoll, que es toda la historia de Bob Esponja. Es a partir de la vida apocalíptica post-atómica de lo que ocurrió en Bikini. Y esa artista hace un video increíble que les voy a mandar el link por el chat, en donde ella recita un poema sobre la plataforma de concreto, el duomo de concreto que dejaron los militares norteamericanos después de haber bombardeado este archipiélago por décadas, ¿no? Y es una obra impresionante donde ella está vestida eh, con eh, su, lo que sería es la moda, no es que sea un traje típico, es lo que la gente realmente usa en estos lugares, que son estos textiles hechos de hojas y de bark cloth. Y ella es una poeta impresionante donde habla de toda esta resistencia, todo este dolor, todo este generaciones que han tenido que sufrir y que ella conecta directamente al cambio climático, que es lo que se ha vuelto como eh, sí, lo que afecta la vida hoy en día, pues no son los test nucleares,
pero es el clima, el cambio climático que, como saben, todas estas islas del Pacífico son las que están en, en la fila, en la primera fila de los grandes cambios en el clima. Y las bombas nucleares son o representan una, eh, como una aceleración de eh, todo el desastre humano que ha hecho eh, eh, al clima y al planeta, ¿no? Y ella hace toda esta conexión a partir de este video que les voy a mandar el link. Bueno, yo creo que yo lo voy a parar ahí. Tengo más material, pero tal vez sería más chévere hablar con ustedes y después yo les puedo contestar a partir de otras, sí, de otros materiales. O sea, seguro los comparto, pero sería chévere oírlos un poco y, y les voy contando un poco más. ¿Les parece? Perfecto. Oye, pues muy chévere y qué imágenes tan lindas, o sea, espectacular. Pues puedes subir un poco como las imágenes de la presentación. Sí, sí, sí. ¿Cómo mandárselas a ustedes? Pues bueno, sí, chévere. Y también si puedes como, no sé, como volver así, como pasar de pronto las imágenes. No Ah, sé ok, si ok, ok. hacer como alguna pregunta o algo, porque creo que, bueno, es súper interesante. Yo solamente como para situarme un poco en contexto, cuando llegaron los españoles a como a toda esa parte, como Filipinas y Esto es eh, 1500, después sí, de América. sí, late 16th century, sí, 1500. Sí, 1565, sí, sí, Súper. No, 1565. Y estuvieron hasta 1898, sí. Entonces, en 1898 Filipinas se vuelve norteamericana y las Islas Carolinas, el territorio sureño de las Islas Carolinas, junto a las Filipinas, se vuelve norteamericano y los españoles se quedan con las Carolinas del Norte. Pero por la crisis financiera en España, le venden a Alemania las Islas del Norte y Alemania las pierde en la Primera Guerra Mundial, que es cuando los japoneses la toman hasta perder la Segunda Guerra Mundial. ok. Oye, ¿y cómo resultó esa exposición? ¿Cómo eran también así como, pues todas estas imágenes de la colección del museo? A ver, ahí va a aparecer el PowerPoint, No. ¿no? Ay, perdón, 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 perdón. A ver. Sí, o sea, a mí lo que me dieron una vitrina dentro de, pues es una vitrina larguísima, es una vitrina en L. Acá solamente ven la parte más pequeña de esa L. Sí la están viendo, ¿verdad? Sí. Y con algunos espacios alrededor como esta pintura y bueno, el video de Cristina Lucas que no les hablé de ella, está acá detrás de esta pared, pero la mayoría de las cosas están dentro de esta vitrina que usualmente la usan, eh, son oficialmente las vitrinas del museo para la caligrafía y los biombos japoneses, ¿sí? O sea, está hecha en la arquitectura del museo para presentar toda esta como gran cultura japonesa, ¿sí? Y esa era como la idea de como un poco hablar de la historia colonial de Japón y una historia colonial un poco no tan hablada dentro de ese espacio, ¿sí? Aló. Aló, sí. Sí, Oye, ¿y esa pintura? a ver, les muestro un poco esa pintura. Bueno, esta pintura es parte de la colección. Cuando uno hace una exposición, no sé, y le dicen cómo puede usar lo que quiere en la colección, a veces también hay, hay cosas que
que le llaman a uno la atención, que no necesariamente hacen parte de toda esta historia, pero uno quiere tener como simplemente le entusiasma o hay una atracción visual, estética por algo, ¿no? Como que yo creo que como curador y así como muchos, tanto me interesa como hacer como esta investigación histórica, social, antropológica, como quieran verlo, pero también llevarme por un placer estético y compartir cosas que están en la colección que son como realmente grandes joyas en este caso, de este museo. La historia de esta pintura, a ver, si está, mi pantalla está ahí, la están viendo, ¿verdad? Sí. Vale. Inti, qué pena esa camisa que salía antes, que ya la habíamos visto, no sé si en el momento que se me desconectó el internet me perdí en esa parte, No, pero... no, te lo voy a contar ya. Ay, gracias. Bueno, sí, la historia de esta pintura de Atsuko Tanaka, que Atsuko Tanaka es esta artista que ustedes deben conocer, que es la performer que hizo ese vestido de los bombillos, que es como esta artista, Sí, eh, ella creo que es de Gutai, ¿cierto? sí, exacto, Ok. es del movimiento Gutai, eh, una de las únicas mujeres del movimiento. Y estas pinturas están relacionadas como esa interconectividad, pero hay como una cosa como cósmica, ¿no? Como planetaria, como una representación de la energía, por lo menos, ¿no? Toda esta historia viene y por qué incluí esa pintura, es porque dentro del leitmotiv de la historia colonial de este espacio hacia de- del Pacífico y de Asia. En Filipinas me interesaba ese material que no es una obra de arte en sí, pero es cultura visual y cultura material, que son unas eh, camisas ¿cómo se llama eso? Como entre camisas, que usaban los militares eh, filipinos que estaban peleando contra los españoles y luego contra los norteamericanos como amuletos de protección. Eran, tenían poderes talismánicos y son bellísimos, eh, tienen inscripciones totalmente em, Eso, mezcladas. eso no es el árbol de la vida de la Cábala, que tuvimos justamente una charla sobre eso hace unas ¿Ah, semanas con sí? Álvaro Sí. Robledo. Sí, creo que quería que ustedes. Pues es que son bastante idiosincráticas porque tienen muchas referencias. Tienen referencias judio-cristianas, masónicas, se Todo lo que sirva. mezcla, sí, todo lo que sirva para protegerlo, porque eran como antibalas, eran como chalecos antibalas que se ponían Divinos. dentro de los uniformes y que era para protegerse contra los poderes invasores coloniales europeos. Y entonces se llaman, o sea, el vestido como tal, pues no tiene nombre, sino este lenguaje mezclando, como ya dije, eh, y cosmología idiosincrática, incluso prehispánica, porque hay algunos textos que están escritos con la lengua escrita precolonial, prehispánica, lo que muchos etnias del norte de Filipinas sobre todo usaban antes de que llegaran los españoles. Y sí, como este universo de mezclas y em,
sí, como de conocimiento ancestral, de protección y todo este mundo talismánico es lo que en Filipinas se llama Antigating, que así se llamaba, creo que así, mi propuesta de presentación y de taller, en donde los amuletos de Atigantig son no únicamente sí, estas entre camisas, sino también hay pequeños ornamentos, collares, bueno, toda una eh, producción de cultura material que hasta hoy en día la gente todavía los usa, pero obviamente ha cambiado un poco el uso. Lo que ha ocurrido en Filipinas es que incluso cuando hay campañas electorales, los políticos usan estos vestidos o se ponen algunos amuletos de Anting-Anting, ¿no? Entonces sí, es una cultura viva realmente. Estos objetos que están viendo acá son muy probablemente de los 40, pero este específicamente está catalogado como muy probablemente del siglo XIX, cuando se estaban peleando realmente los filipinos que querían autonomía fuera de estar dominados por los españoles o por los norteamericanos. A ver, esto es para que, perdón que está en inglés, pero creo que todos acá entienden. Mira, acá está un poco más la definición. Entonces, sí, la mezcla de como de genealogías del Anting-Anting es lo que se conocía como el infinito Dios, que es como la cosmología prehispánica, y está escrito así en filipino, se dice infinito Dios, ¿sí? Y el latín que aparece, el Baibayin, que es, como ya les dije, la forma antigua de escribir la lengua tagalo. Y un poco de contexto, entre esta época, 1896 y 98, son 2 años de insurrección filipina donde los españoles ya se habían ido, perdón, estaban peleando los españoles y el periodo de 1899-1902 es el periodo entre los dos poderes coloniales, ¿sí? Y solamente hasta 46 hay independencia completa. Y esto es para entender, este es uno de los líderes de la Revolución Filipina, que muchos de estos personajes pelean en estos 2 años contra los españoles y siguen peleando contra los americanos entre el 99 y 1902. Y sí, para tener un contexto de por qué Filipinas se vuelve como el test ground de la historia imperial colonial de los Estados Unidos, esta es una imagen muy fuerte que aparece en casi todo libro que hable sobre colonialismo norteamericano en Filipinas, y es un grupo de militares que están posando para demostrar cómo se hace el waterboarding, que es este mecanismo de tortura que se hizo muy famoso en Vietnam en los 60s y en Irak en los 90s y en comienzos del 2000, pero fue en Filipinas en donde todas estas técnicas de militares de tortura norteamericana, donde comenzaron, fue en Filipinas, ¿sí? Y para sí, contestarle a Adriana, a mí me interesaba cómo conectar ese infinito Dios que aparece en uno de los textiles que estaban expuestos en la exposición con la pintura, sí, con esta pintura específicamente de Atsuko Tanaka, ¿sí?
porque había una conexión directa y, no sé, visual, no tenía nada, claramente Atsuko Tanaka hasta ni, no, no, no tendría una conciencia real de la historia colonial de Japón en estos territorios que están narrados en la exposición, pero era realmente para tener como una fuerza visual y conectar no solamente como todo este material, sino que la Trienal de Yokohama, que los curadores jefes eran este colectivo de India, Rights Material, donde ellos, su proyecto curatorial general eh, era toda una discusión a partir de cómo intentar revisitar la idea del Big Bang. O sea, no les voy a hablar no les voy a hablar tanto de lo que ellos están proponiendo porque es muchísimo más complejo, pero como invitado a mí me interesa obviamente conectarme, no hacer como mi propio contexto, sino crear una conexión directa con lo que ellos estaban creando en la Bienal como tema general. Y por eso es que está, si la obra más directa relacionada a esa, a revisitar la idea del Big Bang es esta obra de Cristina Lucas, que es una obra del 2006, que es una obra muy o sea, básica en el sentido de la acción que ocurre, en donde ella cita la accionista de Fluxus japonesa que hizo estas obras de pintar con la vagina. Y esta es una obra donde Cristina graba a una mujer agigantada a partir de cómo ella graba a esta actriz sobre un vidrio en donde aparece este personaje en el cosmos y uno no entiende al comienzo del video lo que está ocurriendo, pues ve esta vagina que está con una brocha pasando pintura de lado a lado hasta que finalmente al final del video se ve que ella está escribiendo Big Bang, ¿no? Y digamos, la presencia de las mujeres y del cuerpo femenino está en toda la exposición, ya sea a partir de Katy, su como statement feminista de entender como esta catástrofe histórica y del cambio ambiental. Está Enisa Jackson y su empoderamiento, ya sea en sus obras más antiguas, pero obviamente en sus obras que están relacionadas a toda la economía del striptease y la relación de la inmigración filipina en la globalización y obviamente en la obra de Mao Ishikawa. Yo tengo una pregunta. Sí. Es que yo creo, o sea, yo creo de varios trabajos que yo he visto, digamos, como que ha sido curador o investigador o participante, digamos, como en Un caballero no se siente así, o como con investigaciones con lo drag y con lo trans, que han sido muy constantes en tu trabajo. Yo quisiera preguntarte, digamos, volviendo a esta idea de un intercambio cultural surgido de la rumba y de los espacios de dispersión. Me interesa saber por ese espacio liminal, porque siento que es constante en tu trabajo y pues me parece muy interesante como ver los lugares de dispersión, de rumba, sexo, de conseguir drogas, como unos lugares también donde no están activados por una, digamos, como por la política social tradicional, y tal vez no sé si se creen como nuevas reglas o nuevas maneras de interacción. Entonces de ahí también surgen como no sé, como un shaking político o de unión de culturas y de diferentes personas que por barreras invisibles la sociedad los divide, pero en estos lugares se unen. Entonces me enteraría mucho por saber cómo esa política y esa interacción en estos lugares de dispersión, porque además creo que lo has investigado durante muchísimo tiempo, entonces quisiera
pues conocer tu opinión y que también pues me interesa mucho el tema. En Residencia KB lo hemos hablado mucho también, como que realmente creo que KB también ha generado como a través de su identidad como espacio cultural, no solamente como una galería tradicional, pues muchos, pues como, no, como que ocupa un lugar particular en los espacios culturales en Bogotá. Entonces quiera como saber tu opinión sobre estos temas. A ver, bueno, no, más que, bueno, los espacios sociales, como un poco para conectarlo con lo que presenté, creo que sí, sí hay constantemente como un interés por no mostrar únicamente arte, ¿no? Creo que cuando estas fotografías fueron tomadas, el artista ni siquiera las entendía como fotografía, así como ella no las expuso. Bueno, también es que ha cambiado como mucho la relación de la fotografía, pero la historia de Mao Ishikawa y estas fotos están ligadas a la publicación de un fotolibro, que era como lo que tal vez era como la primera idea de hacer pública estas imágenes, más de que, eh, más allá de la privacidad, porque en un momento estas fotos, o sea, al comienzo fueron tomadas como realmente para crear su propia memoria de su propio lugar, si era su Instagram antes de Instagram, pero no sin tener que compartirlas, si acaso compartirlas entre las personas que habitaban estos lugares, y es que mucha gente eh, pues era de paso, ¿no? Los militares no vivían allí más allá de un año o dos, ¿no? Y, y de nuevo, como volviendo a esta idea de que son imágenes que no son arte, no fueron pensadas como arte, ¿no? Y creo que es algo que me interesa siempre de traer a, en conversación en proyectos curatoriales, no solamente este tipo de imágenes, sino como la cultura material, como Lanting Anting. No sé, tal vez lo estoy haciendo como por el mismo aburrimiento de nuestra industria, ¿no? Y creo que volviendo a la pregunta eh, que hace William, sin duda espacios sociales donde hay creatividad eh, y, y, hay ideas como un lugar muy idiosincrático como es KB, son otras formas de entender que hay cosas que van más allá del objeto artístico, ¿no? Y que no sabemos cómo en el futuro eso puede ser convertido, pueda llegar a ser convertido en historia material. No sabemos porque no tenemos la distancia histórica. O sea, de nuevo, como Mao tomó estas fotos, hizo un fotolibro, el fotolibro fue súper controversial porque eh, lo tomaron en Japón como pornografía, ¿no? El racismo de los japoneses, no de los okinawenses, que es tan severo que había una cosa como, para ellos era como un freak show, ¿sí? Ver a mujeres de Okinawa con los hombres afrodescendientes. Y ella sufrió mucho en el momento en que se hizo pública el lanzamiento de ese libro, porque incluso hubo como dos shows de televisión donde presentaban el libro, pero como un lugar de burla, como miren esta gente extraña, los de Okinawa y estos negros juntos, ¿sí? Lo catalogaron como pornografía, era un libro pornográfico y ella eh, sí, sufrió y también, o sea, hay como toda una política hasta hoy en día de cómo estas imágenes circulan, porque ella se peleó con muchas de las mujeres que aparecían ahí porque las, eh, sí, las veían completamente como prostitutas y ella realmente eh, quería mostrar
que evidentemente en muchos casos todo el mundo estaba como enamorado. Era una época también de liberación donde el año en que fue tomada de estas fotos fue el último año de la guerra de Vietnam. Muchos de estos militares que aparecen ahí fueron a muchos turnos a Vietnam, algunos de sus compañeros murieron. Bueno, había como una celebración, una revolución cultural sexual en estas bases que ella quería y que fue parte, ¿sí? Ella incluso habla de sus novios, ¿sí? Que ella tenía muchos novios. Hay como un empoderamiento de, de una realidad que la narrativa japonesa no entiende y no, no toma en cuenta, ¿no? Eh, bueno, esto fue una, una respuesta hacia otro lugar. Y pues también es muy interesante que Mao pues, es una mujer, ¿no? Como en medios militares en los 70s, como también como esa relación ahí de ella, pues súper empoderada también, como en esa posición de mujer, pues asiática, que uno, pues, como desde estando muy lejano, como que lo siente como mucho más, ¿no? Y pues, no sé, como también la historia, como mucho más sumisa, pero está ahí como empoderada, como con toda pues como su gang pues, de su vida. Exacto. Sí. Bueno, ahora me acuerdo, es más, dándole una respuesta a William, hay un término de Oiticica que siempre es útil en estas discusiones y es como él tenía todas estas, sí, como su propia terminología y lenguaje que creó a partir de términos que conjugaba y bueno, hizo ensayos o hizo diccionarios a partir de diferentes palabras que él se inventaba. Y una de esas palabras es crelacer, que en portugués es la mezcla entre crear y el ocio. Lacer en portugués es ocio. Y para él, el crelacer, que es crear a partir del ocio, era como la pulsión de vida, ¿sí? Y eso es como, creo que es lo que acompaña alguna de estas imágenes. Ahora que está Yaculed y Ishikawa, y sin duda lo que acompaña como la idea de sí, la propuesta curatorial. No conocía ese término, está buenísimo. Sí, Sí, crelacer. qué chévere. Bien, súper, gracias. Y bueno, y también muy chévere como lo que estás diciendo, que esas fotografías como que no tenían como la intención de ser como objeto de arte, sino, y lo mismo que pasó también como con la charla de Marisabel y Lores Peleta, que pues también digamos como que esa intención de coleccionar como todos los flyers y afiches de los años 90, como que tampoco tenía esa intención, pero pues después como con el tiempo pues adquieren como esa voluntad de intención como de convertirse casi en un objeto artístico histórico, que es muy chévere. Les voy a compartir en el chat para terminar acá. Aquí están los videos de Kathy Chitnell, la artista de las Islas Marshall. Es un video muy corto, es de 6 minutos y el otro Vimeo con el password es el video de Cristina Lucas para que lo vean después. Listo, Inti, pues muchas gracias. Vale. Espectacular. Además, como ver ese otro lado que, pues desde acá, como que no, pues no conocemos. Y súper bonitas las imágenes. Súper. Sí. Inti, entonces esto fue todo Dime. catálogos y virtual, ¿o no? ¿O esa vitrina había una forma de visitarla, por ejemplo? No, sí, la Bienal sí abrió, fue la única de las bienales que abrió durante la pandemia. O sea, esta trienal iba a coincidir con los Juegos Olímpicos de Tokio. Creo que seguro el gobierno les dio algún presupuesto bajo ese contexto y debió ser muy difícil cambiar o posponer y decidieron hacerlo. Entonces, sí, el montaje todo fue por
Sí, puro Zoom y WhatsApp. A ver si tengo imágenes acá de ellos. A ver, hicimos así. Ahí están Wow. las camisas. Sí, le pusimos un espejo atrás para poder ver ambos La lados. espalda. Mm, a ver qué dice Wow. acá. Por fin Sí. show de installation. Qué locura. You could get closer. Qué loco, qué loco. Pero bueno, hubo gente. Fue el último Sí, inicio de la sí, 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 semana. sí. Sí, sí hubo gente. Y fue Mao, que vive en Okinawa. Fue el último día. Wow. Eso creo que fue lo más chévere. Pero sí, yo no puedo viajar allá. Está prohibido. No dejan entrar, básicamente. No dejan entrar a nadie que no sea japonés o tenga residencia japonesa. Incluso eso, una cosa loquísima era que la gente incluso extranjera que tiene residencia, si salía de Japón, no podía volver a entrar. Solo dejaban entrar si era japonés. Porque, bueno, los Wow. japoneses Que sale y no tienen... volví a entrar, como en un bar. Sí, y así pusimos a los Yakulet, sí. Súper lindo y son grandes, me los imaginaba más pequeños. Sí, son grandes. Y tienen muchos, sí. Sí, y el artista alemán que hace el, el que viajó a Sicilia y hizo esas fotos con los locales sicilianos. Está acá. Ah, sí, hay otras fotos chéveres del montaje, pero no las veo. Sí. Pura pantalla. Los dibujos, digamos, y como cosas curatoriales hay como decisiones museográficas al final. Los dibujos de esta chica los imprimimos sobre amarillo porque se veía mejor, bueno, cosas así. Ah, incluso la pintura esta, la de ella, la bomba atómica, los dueños son un coleccionista en Manila, pero pues en medio de la pandemia imposible sacar cualquier cosa de las Filipinas. Ah, mira me encanta. Es buenísima. Con el uniforme. No, no se sabe si es por coronavirus o por arte. Buenísimo con los Sí. guantes y tapabocas, buenísimo. Sí, para la pintura de las Filipinas hicimos un facsímile, lo imprimimos sobre una tela, sobre un canvas y hicimos una pintura fake, ¿sí? Pero pues era blanco y negro, el compromiso no era tan grande. Sí, sí. Acá se ve un poco más sí. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, Inti, Entonces súper ya, gracias nuevamente. Sí, muchas gracias. Muchas mira, ha sido chévere. Además, sí, es esto, que es como, eh, seguro este señor ni sabía que Japón tenía estas islas en esa época, ¿sí? Porque no es parte del textbook, que es igual que Estados Unidos, un poco con las Filipinas en sí. Tú le preguntas a cualquier gringo que si sabía que Filipinas era colonia norteamericana desde finales del siglo XIX hasta el 46, tienen idea, ¿sí? Oye, y por ejemplo, ¿cómo es el Tremenda idioma? pinta la ¿Como una vez. mezcla de español, inglés, alemán? Depende de la etnia, sí. Los chamorro hablan chamorro, pero el chamorro tiene, al igual que el filipino o el tagalog filipino, tiene muchas palabras bueno, si eres del sur de las Carolinas,
tiene palabras en inglés y en español. Sí. Y en el norte de las Carolinas hay palabras en español, en alemán y en japonés. Sí, pero hay una base etnolingüística que es única, sí, pero hay otras lenguas, son varias, sí, pero el chamorro es como muy dominante, sí. El chamorro, igual que en Filipinas hay muchos grupos etnolingüísticos, pero el tagalog domina. Pero el tagalog en sí es una mezcla, ¿sí? No es que sea una mezcla, tiene algunas palabras en español y algunas palabras en inglés. Sí. ¿Vale? Súper, Bueno, súper. gracias. Ese era el uniforme de ellos, el que tiene ese señor, el de rayas con Sí, pantalón verde. sí, Sí, del tremendo. uniforme del museo, Qué de los tapate, ¿no? montajistas, sí. Me gustó, fue la Vale. imagen de esta que es como medio española, como con transparencia, ese vestido divino. Sí, Es increíble. Como una flamenca, esas, plática. es- esas transparencias son, es porque el material de la tela es hecho en fibra de piña. Wow. Sí, Bueno, Inti, gracias, gracias a todos, muy chévere, muy interesante. Muchas gracias, Cinti. vale. Bueno, Un Gracias. abrazo. Que estés muy creo bien. Súper. bueno, pues un besito, Gracias. saludos mil y nos vemos. Abrazo. Ojalá pronto. Pero Chao. sí, no, la última, perdón, la última cosa que les quería decir, aunque suena muy lejano y algo como extraño, hay cosas que están muy conectadas y como por una parte toda esta racialización que creó la historia colonial española, pero también el dominio militar norteamericano que nos conecta, o sea, todas esas bases militares que empezaron en el Pacífico después de la guerra se vuelven como el footprint de todas las bases coloniales que están en todas partes del mundo, eh, en Ecuador, en Colombia, en Europa, ¿sí? Entonces, el dominio del imperio norteamericano después de la guerra, este es como el comienzo, ¿sí? O sea, este es el espacio donde comienza, ¿sí? Filipinas, siglo XIX, el Pacífico y Asia, después de la Segunda Guerra Mundial. Mm. Y bueno, algo que sí no se tomó en el tema es que en este espacio China ahora sí tiene una gran influencia, pero eso es como para otra discusión. Bueno, Vale, besiños. Chao, gracias. chao. 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 Bye.